Noticias de última hora, preste mucha atención. Rafael Correa, Carlos Pollitt y Jorge Glass aparecen en la lista de corruptos que le deben 154 millones de dólares americanos a Ecuador. La Procuraduría tiene en marcha 14 procesos de recuperación de activos contra sentenciados por corrupción. Ha cobrado 10 millones de dólares americanos de 154 millones de dólares. En los últimos 8 años, la justicia ecuatoriana ha sentenciado a varios exfuncionarios corruptos. Además de las penas de cárcel para los condenados, el Estado ecuatoriano ha sido declarado víctima y los jueces han ordenado pagos a su favor. La Procuraduría General del Estado es la entidad que asume la representación del Estado en estos procesos. En total, esta entidad lleva 14 procesos de recuperación de activos por sentencias de corrupción. En total, esos 14 casos suman una deuda de 154.8 millones a favor de Ecuador. Sin embargo, hasta el momento solo se han podido cobrar 10 millones de dólares americanos. Es decir, solo se ha recuperado el 6,5% de la reparación por la corrupción. Por cohecho, Carlos Pareja Llanosely y otros, 50.418.866. Por concusión, Carlos Pollitt 40.400.000. Asociación ilícita, Jorge Glass y otros, 33.396.116. Cohecho, Rafael Correa y otros, 14.745.297. Lavado de activos, Fernando Moreno y otros, 4.081.186. Peculado, Carlos Pareja Llanosely 3.725.294. Enriquecimiento ilícito, María Sol Larrea 3.600.000. Lavado de activos, Fernando Mantilla y otros, 2.410.735. Lavado de activos, Alexei Mosquera y otros 1 millón. Peculado, Pedro Delgado y otros, 614.655. Enriquecimiento ilícito, Alex Bravo 364.205. Peculado, Raúl Carrión y otros, 32.205. Concusión, Norma Vallejo 15.700. Peculado, Raúl Carrión y otros, pendiente. En total, 154.804.260 dólares. El correísmo en pleno. Los 14 casos de corrupción, en los que la Procuraduría busca recuperar activos, sucedieron durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa e involucra, en su mayoría, a exfuncionarios de ese régimen. El mayor deudor es Carlos Pareja Llanosely, quien fue ministro de Hidrocarburos de Correa. En la lista aparecen 2 casos en los que Capaya ha sido sentenciado junto a otros exfuncionarios. Las reparaciones en su contra suman 54.1 millones de dólares americanos. Luego aparece Carlos Pollitt, ex Contralor General del Estado, quien si bien nació políticamente de la mano de Lucio Gutiérrez, fue nombrado y afianzó su poder durante la década de la Revolución Ciudadana. Pollitt, recientemente sentenciado en Estados Unidos, debe al Estado 40.4 millones de dólares americanos. Pero no solo exministros y otros funcionarios aparecen en la lista. La figura más importante de este listado es el expresidente Rafael Correa, quien fue sentenciado por recibir sobornos y adeuda una reparación al Estado USD de 778.224 por el caso Sobornos 2012 a 2016. La herencia de Rafael Correa, en la mira de la justicia. Esa misma cantidad y por el mismo caso la debe el exvicepresidente Jorge Glass. Pero, además, Glass debe 7 millones de dólares americanos adicionales por el caso Odebrecht, donde fue sentenciado junto a su tío Ricardo Rivera, el 14 de octubre de 2024. La Procuraduría empezó el camino para recuperar el 2,6% de los 33.4 millones de dólares americanos que componen el total de la reparación del caso Odebrecht. Gustavo Massú, uno de los 8 sentenciados, ofreció pagar USD 860.931 en 4 cuotas hasta septiembre de 2026. Los 10 millones de dólares americanos recuperados. El cobro de las reparaciones económicas para el Estado es un proceso largo, según la legislación ecuatoriana. Una vez que un juez de primera instancia dispone una sentencia, que incluye el pago de una reparación, hay varios pasos que superar. Primero, los acusados pueden interponer recursos de apelación y casación. Una vez que la sentencia penal está en firme y los sentenciados estén condenados a prisión, se inicia un nuevo proceso para el cobro de las reparaciones económicas. En la mayoría de casos de corrupción estas deben ser cobradas vía judicial, ya que los sentenciados no pagan voluntariamente. Entonces empieza un proceso de ejecución penal, en el que la justicia ordena embargos y comisos para cobrar. En ese proceso están los 14 casos actualmente y mediante esa vía se ha recuperado 10 millones de dólares americanos. Por ejemplo, en el caso de María Sol Larrea, ex asesora de Ramiro González en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La Procuraduría General del Estado ha logrado embargar el 50% de un departamento en Quito, un consultorio médico en Guayaquil y varios solares en el Empalme. Asimismo, las autoridades lograron comisar el 50% de una casa en La Concordia que pertenecía a Alex Bravo, exgerente de Petroecuador.
Sobre Glass, en cambio, en poder del Estado está un departamento ubicado cerca a la playa de Tonsupa, en Esmeraldas. Mientras que a Correa se le incautó parte de un departamento que era la herencia de su padre para él y sus hermanos. Seguimos con las noticias. Rafael Correa es convocado por la Fiscalía para rendir versión en investigación previa por traición a la patria. El expresidente Rafael Correa es investigado por declaraciones hechas luego de la detención del exvicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México, en Quito. Para las 10 de este miércoles, 16 de octubre, ha sido convocado el expresidente Rafael Correa para que rinda versión dentro de la investigación previa abierta en su contra por el delito de traición a la patria. Esta indagación se abrió luego de la denuncia planteada por Ivonne Núñez, actual ministra del Trabajo, como ciudadana, el pasado 11 de abril. Según la denuncia interpuesta en la Fiscalía, el líder del movimiento Revolución Ciudadana cometió el delito de traición a la patria al emitir declaraciones de prensa a medios locales y extranjeros con las que pedía sanciones para el país e incitaba al pánico. Luego de conocerse, el 5 de abril último, la detención del exvicepresidente Jorge Glass en una incursión policial en el interior de la Embajada de México, en Quito. Desde Bélgica, país al que viajó Correa una vez que dejó el poder a mediados de 2017, y a través de su cuenta personal de la red X, antes Twitter, el expresidente, sobre la denuncia, dijo: ¿En qué manos estamos, sinvergüenzas? Para esta fase preprocesal, Rafael Correa ha nombrado como su abogado a Alfonso Zambrano Pasquel, profesional que mantiene, entre otros casos, la defensa del empresario Danilo Carrera, acusado en el caso Encuentro y cuñado del expresidente Guillermo Lasso. En este momento debe acudir a dar su versión de forma telemática el acusado. El 19 de agosto pasado, la denunciante rindió su versión libre y voluntaria, en la que ratificó que los dichos del sujeto investigado respecto a una posible guerra, incitando al cierre del puerto de Guayaquil y fomentando a que México reprima a Ecuador, no pueden ser considerados como parte de la libertad de expresión, sino que son delitos en contra del orden público. Núñez explica que el artículo 13, literal B, del Pacto de San José aclara que la libertad de expresión asegura la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud mental o la moral pública. Como agravante del hecho, ha sostenido la denunciante, las declaraciones del exmandatario se dieron en momentos en que el país se encontraba en estado de excepción y en declaratoria de conflicto armado interno. Decretos ejecutivos números 110 y 111, del 8 y 9 de enero de 2024, respectivamente. En estos ya 6 meses de investigación previa, la Fiscalía ha ordenado que se realicen pericias a videos en los que aparece Rafael Correa dando entrevistas sobre la detención de su exvicepresidente. Se han receptado versiones, se han agregado documentos y se ha solicitado información a instituciones públicas y privadas. El artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal, que habla del delito de traición a la patria, define que será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años en tiempo de paz, y con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, en conflicto armado, la persona que realice alguno de los siguientes actos, aun contra fuerzas aliadas. En el numeral 11 de la norma, el cual se aplicaría en este caso, se define que se expondrá a una de estas penas por traición a la patria a quien divulgue noticias con la intención de infundir pánico, desaliento o desorden en las tropas o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias. Seguimos con las noticias. Presidente Daniel Noboa decreta que en 60 días se inicie el proceso de adjudicación de frecuencias de espectro radioeléctrico. El jefe de Estado también reformó el reglamento de la Ley de Comunicación. El presidente Daniel Noboa reformó el reglamento de la Ley de Comunicación y ordenó que en 60 días se inicie el proceso de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico en el país. El jefe de Estado tomó estas decisiones a través del Decreto Presidencial 421, firmado este lunes 14 de octubre de 2024. En el documento, el primer mandatario indicó que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, deberá ser la entidad encargada de iniciar el proceso público para la adjudicación de las frecuencias. En cambio, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación deberá actualizar y codificar todos los manuales, protocolos y directrices para garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El decreto presidencial tiene 16 artículos y 2 disposiciones transitorias. En el documento se establecen distintas modificaciones al reglamento de la Ley de Comunicación. Entre las más notables están que en el caso de las personas naturales extranjeras que deseen ser accionistas o socias de medios de comunicación nacionales deberán residir permanentemente en el Ecuador, de conformidad con la ley. También en el decreto se especifica que se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o propaganda de pornografía infantil, de cigarrillos y de sustancias sujetas a fiscalización. Además, se indica que las bebidas que no sobrepasen el 5% de grado alcohólico podrán publicitarse. En una parte del decreto también se especifican las prohibiciones para las personas que participen del proceso de adjudicación de frecuencias. En esa lista están las siguientes:
Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en todo o en parte de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano, ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional. Se prohíbe que las personas naturales o jurídicas concentren o acumulen concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y televisión, para lo cual el organismo de control competente verificará la información correspondiente. No se podrá adjudicar directa o indirectamente más de una concesión de frecuencia para matriz de radio en AM, una frecuencia para matriz de radio en FM y una frecuencia para matriz de televisión a una misma persona natural o jurídica en todo el territorio nacional. En una misma provincia no podrá concesionarse una frecuencia para el funcionamiento de una matriz de radio o televisión a familiares directos de un concesionario con el que tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Aplica por servicio de radiodifusión sonora o de televisión. Seguimos con las noticias. El presidente Daniel Noboa anunció a través de la red social X que retirará el subsidio eléctrico a las mineras por ser incongruente e injusto. En el país, 2 proyectos mineros reciben este subsidio, Mirador y Fruta del Norte. Como de costumbre, el presidente Daniel Noboa utilizó la red social X para hacer un importante anuncio la mañana de este martes. Hoy, junto a Inés Manzano, damos el primer paso para que el subsidio a la electricidad no vaya a los mayores consumidores. Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar, y aún así, su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado. A decir de Noboa, este subsidio es incongruente e injusto, pues este dinero debe ir a quienes más lo necesitan, dijo, y que por ello esta medida busca arreglar el sistema roto que le dejaron, añadió. Decisión que es calificada por analistas energéticos como acertada. Significa en términos económicos alrededor de $60 millones por año, y estos recursos vendrían bien para solventar las necesidades de inversión que tiene el país en función de incrementar esa capacidad de generación. Actualmente, 2 proyectos mineros a gran escala estarían beneficiándose de una tarifa preferencial que va entre los 5 y 9 centavos el kilovatio hora. Se trata de Mirador y Fruta del Norte, ambas en Zamora Chinchipe, aunque expertos señalan que la revisión del pliego tarifario debería ser más amplia. Y la Agencia de Regulación y Control tiene que sacar ya un nuevo estudio acerca de las nuevas tarifas para todos los sectores de consumo residencial, comercial e industrial. El sector minero todavía no se ha pronunciado oficialmente. Sin embargo, en un comunicado publicado el 8 de mayo señalan: es crucial aclarar que las tarifas eléctricas de las empresas mineras no constituyen un subsidio. Se realizan sobre un análisis técnico y pormenorizado que considera las condiciones energéticas y económicas al momento de la suscripción de los contratos. La Cámara de Distribuidores de Petróleo advierten de un posible desabastecimiento de diésel debido a la crisis energética. Es una problemática que se registró hace 10 días y que aún se mantiene. Nosotros hemos conversado con la Cámara de Distribuidores de Petróleo y nos señalan que ya a las zonas en las cuales se estaba registrando irregularidades en el despacho, ahora se suman Ambato. A pesar de que aseguran haber ya tenido acercamientos con el gobierno, la Cámara de Distribuidores de Petróleo detalla que aún no se dan respuestas a ciertos pedidos y preocupaciones. Uno de ellos, el posible desabastecimiento de combustible, especialmente de diésel, como consecuencia de la crisis energética. Tomando números estadísticos, pues hay un incremento del 143% comparando agosto 2024 con agosto 2023 en el consumo del diésel destinado a las eléctricas. Hace 10 días el gremio ya registraba irregularidades en el despacho del diésel. Primero se reportó en Riobamba y 3 días después en la terminal El Beaterio de Pichincha, al igual que en Santo Domingo, y ahora se suma Ambato. Pensábamos que ya se había solucionado, pero hubieron varios reportes de distribuidores de la zona que nos dijeron que sencillamente no logran abastecerse en Santo Domingo y han tenido que contratar tanqueros para irlo a traer de Pascuales, no de Guayaquil. Petroecuador sobre este tema envió un comunicado señalando que los problemas se debieron a un retraso en la llegada del buque carguero con 280,000 barriles de este producto. No obstante, el consultor energético José Layana pide no perder de vista la actual demanda de diésel, que ha aumentado debido a 2 segmentos principales. Ya no es solamente el combustible para las termoeléctricas del sector eléctrico, sino también es combustible para todos los otros generadores que se están instalando y que los agentes, diríamos, sea residenciales, comerciales o industriales, están tratando
de utilizar para salvar este bache, ¿no? A esto le agrega la poca capacidad de almacenamiento que mantiene Petroecuador. Lo que antes se tenía capacidades de almacenamiento del orden de 7 días, 6 días, eso ha bajado y ya no es tal. Ahora tenemos capacidades de almacenamiento inclusive menor a 4 días. Actualmente el 73% del diésel que es utilizado en el país es importado. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, aseguró que el proyecto de ley para la generación eléctrica que se tramita como económico urgente tendrá el respaldo de la legislatura. Karen Aro está en el Parlamento para ampliarnos esta información y también detalles del juicio político a la ministra Mónica Palencia. Adelante, Karen, buenas tardes. Esta semana en la Asamblea Nacional inició ya el trámite en la Comisión de Desarrollo Económico del proyecto de ley económico urgente que envió el presidente de la República, Daniel Noboa, para incentivar la generación eléctrica en la empresa privada. A propósito de este tema, la presidenta de la legislatura en un conversatorio habló sobre el respaldo que tendría aquí en la legislatura. Dijo que hay cosas que incrementar, que corregir y que revisar, sin embargo, existiría el respaldo, ha dicho. Escuchamos un extracto de su intervención. Y con la mitad del parque termoeléctrico que no está en este momento en funcionamiento debido a la falta de reparación, debido a la falta de mantenimiento por los últimos 7 años, sean los ciudadanos de este país quien en la actualidad estén subsidiando el costo de la energía eléctrica o del consumo de la energía eléctrica por parte de las grandes empresas mineras. Y bien, por otro lado, también este jueves está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para tomar una decisión respecto del juicio político en contra de la ministra Mónica Palencia. Llegará al Pleno el informe de posiciones que se generó en la Comisión de Fiscalización luego que no hubo un acuerdo al interior de esa mesa legislativa. La ministra Palencia habló al respecto. Escuchemos. Yo estoy muy consciente de que la institucionalidad democrática debe siempre prevalecer. Será la Asamblea con su pleno que decida lo que tenga que decidir. Esto es un proceso democrático y soy respetuosa de la institucionalidad ecuatoriana.